Domingo de Resurrección en casa. Eso, mucho mejor. Qué increíble poder estar aquí con ustedes. Me bendice mucho poder estar acá y poder compartir, ver a tanta gente conocida, a tantos amigos. De verdad es muy lindo poder compartir acá. Y bueno, mi nombre es Ernie Aguirre, para los que no me conocen. Junto con mi esposa Vero pastoreamos Salvar Iglesia, que estamos del otro lado de la ciudad, y somos parte de la familia de iglesias de la iglesia, así que estamos muy contentos de poder hacer esto juntos con ustedes, poder predicar el evangelio y expandir el reino de Dios en nuestra ciudad. Y queremos ver Guadalajara lleno de la gloria de Dios. Buenísimo. Antes de iniciar, quiero hacer una oración, pero también quiero que reciban un saludo de parte de mi esposa, de toda la iglesia. Chema estuvo hace un momento predicando allá y dijo que se puso buena la fiesta. Entonces creo que aquí también vamos a hacer buena fiesta celebrando que Jesús está vivo, ¿ok? Buenísimo. Dios, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad y por tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos que en esta hora nos hables con tu buena palabra, que la palabra que necesitamos la envíes hoy, palabra de bendición, sanidad, restauración, libertad. Aun si necesitamos ser animados o confrontados por tu palabra, Dios, que así sea. Que tu palabra sea esa semilla plantada en nuestros corazones, que pueda germinar, crecer y dar fruto a su tiempo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Podemos dar un aplauso a Jesús en esta mañana. Bien, quiero iniciar con esto. Jesús resucitó. Esperaba una celebración un poco más fuerte, ¿ok? Voy a regresarlo. ¿Alguien se acuerda de las videocaseteras cuando regresabas así? Ok. Jesús resucitó. Eso, buenísimo. Esta afirmación es la afirmación que le da sentido a nuestra fe. Toda nuestra fe se basa en este hecho. De hecho, citando al apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, él dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería la profesión de nuestra fe. Este hecho es un hecho tan importante porque demuestra que Jesús es quien dijo ser. Que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y nuestra fe, por este hecho, no es una fe endeble, sino fundamentada en un hecho que además es comprobable mediante el método legal. Es un hecho que los historiadores no han podido negar. De hecho, sin contar los relatos de los evangelios, déjame darte un par de datos curiosos. Sin contar los relatos de los evangelios, tenemos evidencia externa de escritores como Plinio el Joven, como Tácito o hasta Flavio Josefo, que murió de hecho sin abrazar la fe cristiana y dijo lo siguiente, déjame citártelo. Josefo dijo: por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles, y además él era el Cristo. Ahora bien, si citamos a algunos autores cristianos, déjame decirte algunos autores que hablan acerca de este acontecimiento. Todos ellos eran ateos y cuando quisieron desacreditar la resurrección, tuvieron un encuentro con Jesús. El primero de ellos es Lee Strobel, y él dijo: la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento mejor atestiguado del mundo antiguo. Josh McDowell, en su libro Más que un carpintero, dijo: después de más de 700 horas de estudiar este tema y de investigar, llegué a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más malintencionadamente negados.
documentados y comprobados de toda la historia. Él mismo dijo, si Jesús realmente resucitó entre los muertos, entonces tenemos todas las razones para aceptar lo que Él dijo. Por otro lado, James Warner Wallace, un detective de homicidios que se convirtió en apologista cristiano, que él ha hablado y ha escrito bastante sobre la veracidad de la resurrección de Jesús, dijo lo siguiente: como investigador me di cuenta de que la evidencia de la resurrección era tan fuerte como cualquier caso frío que alguna vez resolví. Y la mejor explicación de los hechos es una simple frase: Jesús resucitó de entre los muertos. Él mismo dijo, insisto, él era ateo, ¿verdad? Dijo, no creo en Jesús porque haya sido criado como cristiano. Cuando inicié mi investigación era un ateo devoto. Soy cristiano porque es evidentemente cierto. Ahora, cuando ponemos todo esto sobre la mesa, la pregunta que quisiera formular es la siguiente: ¿qué implicaciones tiene este hecho histórico sobre mi vida? ¿Qué implicaciones tiene la resurrección para mí, en el día a día, en mi caminar? Cuando estoy pasando por las vicisitudes más difíciles, cuando tengo discusiones en casa, cuando estoy pasando por temporadas difíciles, ¿qué implicaciones tiene este hecho tan maravilloso? Y es por eso que el día de hoy quiero hablarte de un tema que he titulado: si Cristo vive, todo cambia. Si Cristo vive, todo cambia. Y para ponernos un poco en contexto acerca de esta verdad, es que el tema de la resurrección no es un añadido al cristianismo, no es una doctrina posterior. Básicamente es el fundamento de la fe cristiana. Si estamos tú y yo hoy aquí, es porque Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo y vive en nosotros. Esa es la base de nuestra fe. El apóstol Pablo, como lo dije hace un momento, él lo declaró en 1 Corintios 15: si Cristo no hubiera resucitado, en vano somos cristianos. Así que la resurrección de Jesús, teológicamente, nos da tres implicaciones muy hermosas. La primera es la validación del sacrificio de Cristo. Es decir, su sacrificio fue efectivo sobre nuestras vidas y somos perdonados y somos justificados y somos aceptados delante de Dios. Lo segundo es que su resurrección confirma su identidad mesiánica. Es decir, se comprueba que Jesús era el Mesías tan esperado, aquel que traería libertad a su pueblo. Pero también es el inicio de una nueva creación. Es decir, Jesús y su resurrección nos dejan ver que hay una nueva vida para ti y para mí. Y justo en Juan capítulo 14, verso 19, Jesús, antes de ir a la cruz, anticipa esta verdad. Anticipa que Él iba a resucitar. De hecho, varias veces lo dijo, explícita e implícitamente. En una ocasión dijo: yo puedo destruir el templo y levantarlo en 3 días. Y Mateo hace como una acotación y dice: en realidad estaba hablando de su propio cuerpo. Él anunció su resurrección y dijo algo que es una realidad hermosa para ti y para mí el día de hoy. Y Él dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy quiero decirte que aquí no solo hay una declaración de Jesús hablando de que tenemos vida porque Él está vivo, sino realmente Él está transfiriendo de su vida espiritual sobre nosotros. Porque Él vive, realmente tú y yo podemos vivir plenamente. Porque la plenitud de vida no significa tener todo satisfecho, sino tener a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Y hoy, más que, a mí me encantan los sermones expositivos, pero hoy más que un sermón expositivo, quiero darte un recorrido, quiero darte un tour por el Nuevo Testamento. Todo el panorama neotestamentario sobre la resurrección de Cristo y sus implicaciones.
¿Qué significa para nosotros que Jesús haya resucitado? Hoy, en este domingo de resurrección, donde muchas iglesias en todo el mundo celebramos la razón por la cual tú y yo estamos aquí, que Jesús resucitó. Así que acompáñame por favor a Romanos capítulo 4, verso 25, va a aparecer en pantalla. Y vamos a leerlo juntos. Dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado, ¿para qué? Para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, cada que veamos un punto, piensa en esto. Si Jesús resucitó, entonces, ¿qué va a pasar para mí? ¿Qué hay para mí? Esto es lo primero. Número 1, la resurrección confirma nuestra justificación. Ahora, la palabra justificación o justificado en el griego se puede traducir también como absolver de un delito o declarar a alguien justo. Y eso es maravilloso porque no significa hacerse bueno. Y no sé por qué tenemos esa idea, como que Jesús vino a hacer buena a la gente mala, ¿verdad? Esa es una idea demasiado alejada de la realidad. Jesús no vino a hacer buenos a los malos. Jesús vino a traer vida a los muertos. Ser justificado no significa hacerse bueno, significa ser declarado inocente delante de un tribunal. Imagínate que cometiste un delito y eres culpable y te sabes culpable y estás esperando la condena, y en lugar de una condena se escucha a alguien que dice: tu condena ya ha sido pagada, eres justificado. Tú sabes que fuiste culpable, pero alguien te declaró justo y no estás pagando ese castigo. Justo es lo que hizo Jesús con su muerte y su resurrección. Tú y yo fuimos justificados delante de Dios porque la resurrección es la evidencia de que el sacrificio de Jesús fue aceptado. La cruz fue la paga, pero la resurrección es la validación de ese pago. Es la garantía que tú y yo tenemos que fuimos justificados. Y la Escritura dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo. ¿Eso qué implicación tiene para nosotros? Es muy simple. Si Cristo resucitó, tu pasado ya no define tu posición delante de Dios. Gracias por los 3 que se alegraron por eso. Los demás creo que no tienen un mal pasado. Yo sí tengo un muy mal pasado. Pero si Cristo resucitó, mi pasado ya no me define. No eres lo que hiciste, eres lo que Cristo logró. No eres lo que sufriste, eres lo que Cristo logró. No eres lo que otras personas dijeron sobre ti o lo que escuchaste desde pequeño que tú eras. Tú eres lo que Cristo logró en la cruz para nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 versos 56 y 57 dice: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, yo también digo gracias a Dios, gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, mis amigos, la resurrección garantiza la victoria sobre el pecado. Y aquí existe una conexión muy interesante, y es que el pecado produce muerte y la ley expone el pecado. Y nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Cristo entra en la historia y rompe este ciclo. Y Él viene, entrega su vida y no solamente muere en la cruz, sino que resucita. Y la resurrección no solamente vence la muerte, sino que la resurrección vence aquello que produce la muerte. La muerte, no estoy hablando de una muerte física, la palabra muerte significa separación. Y tú y yo estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente.
Jesús no solo venció a la muerte, sino aquello que produce la muerte. Por eso el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Cristo venció el pecado, y eso a mí me encanta recordarlo, porque, ¿sabes? Yo estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, y lo que me separaba de un Dios santo era el pecado. Y tenemos esta idea de que Dios nos ve con cara de fuchi a todos, ¿no? Como que, ay, no, es muy pecador para mí, soy demasiado santo. Pero esa no es la idea que dice la Biblia. La Biblia muestra a Dios. Jesús encarnado nos muestra que su amor es mucho más grande que el pecado. No le importó venir y hacerse hombre y hacerse siervo, ir a la cruz y Él mismo vencer aquello que nos separaba de Él. Por eso yo celebro su victoria en la cruz, porque Él venció aquello que me tenía muerto, y ahora tengo vida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si Él resucitó, yo puedo vivir. Probablemente en medio de nosotros hay alguien que ha encontrado su identidad en sus fallas, en sus pecados, y sigues batallando. Muchos seguimos batallando con todo. Pero si algo me recuerda la resurrección, es que Cristo venció el pecado, y puedo acercarme confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar oportuno socorro. Amén. Romanos 6:11 dice: así también ustedes. Sí, les dije que íbamos a dar un paseo por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Me fascina esto. La resurrección establece una nueva vida presente. Escucha esto. Dijimos en el punto anterior, Cristo venció el pecado, ¿no? Entonces eso nos hace sabernos muertos al pecado, pero no solo muertos al pecado, sino vivos para Dios. Y es que este es algo que tenemos que no solamente comprenderlo, no solo sentirlo, sino poder experimentarlo y vivirlo. Es asumir una nueva identidad espiritual. De hecho, cuando dice ahí, considérense muertos al pecado y vivos para Dios, esa palabra considerarse también se puede traducir como adoptarlo como si fuera una realidad, o como, adoptarlo como algo real. Y realmente tú y yo tenemos una nueva identidad espiritual, porque si Cristo vive, nosotros vivimos. Pero esa vida para la cual vivimos no es una esperanza futura para cuando venga el Señor o nos vayamos al cielo. Todos tenemos esta idea como de la vida eterna, o cuando hablamos de la eternidad hablamos como si fuera algo muy lejano. Y además nos imaginamos un fondo blanco, ¿verdad? Muchas nubes, unos angelitos en unas nubes en calzones con un arpa, ¿verdad? Y un sonido que se oye, ¡ah! Y para nosotros esa es la vida eterna. Cuando vayamos a la vida eterna, y de repente hasta cantábamos antes, ¿verdad? Allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos toditos juntos allá en el cielo, alabaremos al Señor, ¿verdad? Entonces pensamos que esa es la idea. Pero la Biblia nos muestra, Jesús mismo dice cuál es la vida eterna. Porque la vida eterna no comienza cuando mueres, la vida eterna comienza cuando crees. Y eso lo dijo Jesús mismo. Juan capítulo 17, verso 3 dice: esta es la vida eterna, que crean en ti, el único Dios verdadero, y en Cristo a quien has enviado. La vida eterna no es cuando lleguemos al cielo. La vida eterna es disfrutar el cielo mientras estamos aquí. Si Cristo está vivo, tú y yo podemos disfrutar de esa vida. Y no estoy hablando de manera superficial, estoy hablando
en las cuestiones prácticas de la vida. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí no tenemos problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad? ¿Y cuántos les ha tocado resolver algún tema difícil? ¿Sí? A todos, absolutamente a todos. Cuando crees en Jesús y en los regalos que Él da para ti, cuando alguien no tiene una perspectiva correcta, piensa que le puede pedir a Dios que lo libre de los problemas, ¿verdad? Señor, quítamelo esto, por favor, ya te prometo, por esta, ¿a qué hora sí voy a la iglesia? Pero cuando entendemos los regalos que Dios nos da, de vivir el cielo en la tierra, podemos saber que, por ejemplo, cuando hay un conflicto, tenemos que tomar una decisión, Dios nos regala de su sabiduría. ¿Acaso no dice Santiago, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que la da sin límites? No se trata de evitar el conflicto, sino que en medio de las tribulaciones de la vida diaria, vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas y podemos experimentar el cielo aquí en la tierra. No esperando a que la vida mejore para ahora sí entregarnos a Jesús, no. En medio de los problemas, en medio de las adversidades, tenemos una nueva identidad espiritual y sabemos que esa vida que Dios ha preparado la podemos vivir hoy, aún en medio de las dificultades. Básicamente lo que te estoy diciendo es que no debemos vivir tratando de cambiar, sino que ahora vivimos desde lo que somos en Cristo. Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Qué increíble. La resurrección produce una verdadera vida espiritual. Es decir, la resurrección no solo significa que Jesús está vivo, significa que su vida ahora habita en nosotros. No solamente es que Jesús se levantó de la tumba, sino que ahora vive en nosotros. Habita, reside permanentemente. No es una visita, es una habitación permanente. ¿Sabes? A mí me causa mucho conflicto cuando, si yo les dijera ahorita, por ejemplo, ¿por qué no miras a Dios? La mayoría de la gente hace esto, ¿verdad que sí? Porque nuestra idea es que Jesús está ¿dónde? En el cielo, ¿verdad que sí? Y además tenemos la idea como que Dios es un viejito que está enojado, ¿verdad? Con un montón de pantallas, viendo la vida de cada uno de nosotros, y de repente te ve a ti o a mí y dice: ah, mira, ya lo caché, ahí anda en pecado, órale Miguel, échatelo. Tenemos la idea que Dios está así, lejos, arriba, en el cielo. Pero lo que dice ahí es que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Dios vive en nosotros mediante su Espíritu Santo, y eso lo podemos ver gracias a la resurrección de Jesucristo. Si Cristo resucitó, entonces no solo tengo esperanza para la vida después de la muerte, tengo el poder del Espíritu Santo para vivir hoy. Su poder habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y cuando digo poder, yo sé que algunos piensan como en superpoderes, o no sé, que alguien quiere hacer un kamehameha o del Espíritu o algo así. No estoy hablando de eso, sino todo aquello sobrenatural que proviene de Dios. Y lo podemos experimentar por la obra de su Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos y que nos sacó a nosotros de la muerte y nos trajo a la verdadera vida, la vida en Cristo. Juan 14:19 dice: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también, ¿qué? Vivirán. Eso me recuerda
que la resurrección redefine completamente la vida. Y aquí hay una unión profunda, y es que Cristo no solamente está vivo, sino que nos incorpora a nosotros en su vida. La vida cristiana, mis amigos, no es solo imitación, es participar de la vida espiritual que Dios provee a través de la obra de Cristo. Porque no se trata de vivir mejor. La fe cristiana no es una opción más dentro de una gama de opciones de resolución de conflictos o de mejoramiento de la vida. Las personas a veces les da igual venir a la iglesia o ir a cosas así muy raras, ¿verdad? Igual pueden cantar aquí como cantamos hace un momento, no sé, hablando santo, santo, ¿verdad? Y el lunes van y cantan sana, sana, corazoncito con la Pachamama, ¿verdad? Porque algunos ven la vida cristiana como una opción más. Tienes problemas, ven a la iglesia y se te van a quitar. Mira, si alguien te dijo eso, por favor, te voy a pedir un favor. Si alguien te dijo que cuando vinieras a la iglesia te hicieras cristiano, si te iban a acabar los problemas, te voy a pedir que le reclames a esa persona y le digas que te regrese tu dinero. Porque no se trata de mejorar, entre comillas, la vida de manera superficial. Se trata de vivir desde otra vida, la vida que Dios nos ha provisto mediante Cristo. Porque cuando vives por Cristo y para Cristo, los conflictos, los problemas, las vicisitudes, las adversidades no son un impedimento para vivir para Dios, sino es el medio por el cual nosotros podemos manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Esto lo dijo Pablo en Romanos y dijo: ninguna de estas aflicciones que hoy vivo tienen comparación con la gloria que ha de venir. No se trata de mejorar la vida, se trata de vivir para la gloria de Dios. Y podemos vivir para Él porque Él está vivo. Si Él vive, nosotros vivimos una verdadera vida. Cuando lees versículos tan raros como cuando Santiago dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan muchas pruebas. ¿Alguien ha leído eso? Pregunta así nada más por chismoso, ¿Alguien tuvo pruebas difíciles esta semana? ¿Sí? ¿Y por qué estás triste? Ahí dice la Biblia que te alegres. Pues sí, está loco, porque ¿cómo va a alegrar? Claro, porque vivimos desde otra perspectiva. Porque para nosotros, lo que para el mundo es un caos, para nosotros es una oportunidad increíble para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que déjame decirte esto. Déjame ir concluyendo. La resurrección no solo es un evento que celebramos. La resurrección no es un domingo más dentro del calendario litúrgico. La resurrección no solamente es un acto histórico que le da inicio a una nueva religión. La resurrección es una realidad que redefine nuestro pasado, que transforma nuestro presente y que asegura nuestro futuro. Si Cristo vive, entonces, mi querido amigo, tu historia, mi historia no está terminada. Si Cristo está vivo, aún hay esperanza. Quizá tú vienes a la iglesia por primera vez, te invitó un amigo y te dijeron: va a estar bien chido, y llegas y parece un concierto y dicen: no, está chido el concierto, y luego llega un predicador sumamente atractivo, ¿verdad? Y comienza a predicarte, pero eso no es la vida cristiana. Es lo que está ocurriendo en tu corazón cuando escuchas este mensaje. Una transformación que no podemos explicar, pero que sí podemos mirar sus resultados. Porque es el poder de Dios, el poder de la resurrección en nuestras vidas. Y quizá tú llegaste a este lugar creyendo que era el final y que no había nada más que hacer. Pero déjame decirte esto: si Cristo vive, tu historia no está terminada. Aún hay esperanza.
Así que déjame darte las 25 formas efectivas para aplicar esto en tu vida. No, solo déjame darte un par de consejos. Bueno, 5 pues. Número 1, deja de vivir con culpa y comienza a vivir desde la justificación. Porque si Cristo resucitó, nos justificó. Así que deja de vivir con culpa. Acércate a Jesús. Si tú caminas en tu vida por las culpas del pasado, aún por cosas que tú sufriste, que no provocaste, pero que sufriste y que te provoca culpa, acércate a Jesús. Porque si Él vive, hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios. Número 2, rompe patrones de pecado, entendiendo que ya no tiene autoridad sobre ti. ¿Cuántos creemos que Jesús realmente venció el pecado? ¿Sí? Entonces, si Él venció, probablemente, mire, todos batallamos con un montón de cosas, la verdad. Yo principalmente, no crean que los que estamos acá arriba en el escenario tenemos una especie de santidad excepcional. La verdad es que todos batallamos con cosas. Pero si algo estamos seguros es que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque Cristo lo venció en la cruz. Número 3, ajusta tu identidad. Ya no eres esclavo, ahora eres alguien que vive en Cristo. Cuando hablo de esclavitud siempre me acuerdo del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Hay dos cosas muy curiosas. La primera es que toda la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Si me permites un poco la osadía en esta analogía, yo creo que muchas veces no disfrutamos de las promesas de Dios hasta que no hacemos morir el viejo hombre. Pero además me asombra mucho que el pueblo de Israel añoraba la comida de Egipto, aunque fuera esclavo. Le dieron maná y estaba libre, pero decían, preferimos los ajos y cebollas. Además, qué loco, ¿quién le prefiere ajos y cebollas, verdad? Pero preferimos eso en Egipto. Y sabes, hay muchas personas que viven en la añoranza de una vida que en realidad era una vida de esclavitud. Es que antes de venir a la iglesia me iba súper bien. Empecé a venir y todo se me vino para abajo. ¿Alguien se identifica con eso? No añores la vida de esclavo, porque tú ya no eres esclavo. Si Cristo resucitó, ahora eres libre. Número 4, disfruta de la vida espiritual que Jesús te regala. Estábamos muertos, separados de Dios. Ahora estamos unidos a Él. ¿Y qué podemos experimentar? Paz en medio de la tormenta, gozo en medio de las pruebas. Podemos sentir cómo Dios sana nuestro corazón cuando la gente nos hiere. Y todos esos son regalos que Dios nos da, no por nuestras obras, no porque no lo ganemos, sino porque Él lo ganó en la cruz. Y porque Él vive, nosotros tenemos esa vida espiritual. Y número 5, vive con una perspectiva completamente nueva. Es decir, si Cristo está vivo, nosotros ya no somos quien éramos antes. Ahora nuestra identidad está en quién dice Dios que somos. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Primera de Pedro nos enseña quiénes somos tú y yo en Cristo. Él dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes había sacerdotes que funcionaban como intermediarios entre Dios y las personas. Presentaban sacrificios y decían si Dios había aceptado o no el sacrificio. La Biblia dice que Jesús fue nuestro sumo sacerdote y Él entregó su vida. Y ya no hay más mediadores entre Dios y los hombres, sino solo Él. Y además dice que somos una nación santa y un pueblo adquirido. Es decir, Dios nos apartó. Una nación santa no es como que seamos un país de personas que caminemos así. Nación santa es un montón de gente que fue apartada para Él, que Él mismo la apartó para sí mismo. Y todo esto con un propósito. Pedro culmina esa frase diciendo, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Esta misma realidad la presenta Pablo en Efesios cuando dice que tú y yo, la iglesia, vamos a
mostrar en este siglo y en el siglo venidero las sobreabundantes riquezas de su gracia. Si alguien puede demostrar qué grande es Dios en gracia, somos tú y yo. Porque no merecemos lo que hemos experimentado. Pero lo tenemos aquí porque Cristo lo ganó en la cruz. Y si Él está vivo, nosotros vivimos para Él. N.T. Wright dijo lo siguiente: la resurrección no es simplemente un consuelo para después de la muerte. Es el comienzo de la nueva creación en el presente. Si Cristo vive, hoy yo vivo y vivo para Él. Amén. En lo que los anfitriones me ayudan a repartir los elementos para la cena del Señor, quiero decirte que esta parte es de mis partes favoritas. Yo amo los primeros domingos de cada mes cuando celebramos la cena del Señor. Me encanta, porque es una celebración. Yo sé que para muchos es un momento muy solemne, pero para mí tiene esta dualidad, ¿no? Que además de ser solemne, es una celebración. Me encanta poder celebrar que Jesús murió en la cruz, porque me recuerda que, gracias, lo que soy y lo que tengo y lo que pueda llegar a lograr, mucho o poco, lo que sea, absolutamente todo se lo debo a Él. Y todo es por su gracia. Así que mientras estamos repartiendo los elementos para participar todos juntos, quiero que reflexiones y que digas: qué increíble poder ser partícipe de algo tan maravilloso, una celebración tan linda, de recordar que Jesús entregó su vida por ti y por mí, y que además resucitó, está vivo y vive en nosotros. Y si es la primera vez que vienes a la iglesia, yo quiero invitarte, si tú no has hecho de Jesús tu único y suficiente Salvador, este es un buen momento para entregarle tu vida. Y sabes, no necesitas hacer ningún ritual, no necesitas hacer absolutamente nada, solamente confiar en Él y decirle: Jesús, sé tú el Señor de mi vida, tómame, transfórmame, mi vida es tuya. Creo en ti, creo que eres real, creo que viniste a este mundo, viviste una vida sin pecado, fuiste a la cruz, tomaste mi lugar y al tercer día resucitaste y estás vivo. Y si tú vives, hoy yo puedo vivir. Por eso te pido que tomes mi vida para tu gloria. Si tú has hecho esa oración sinceramente, al final queremos conocerte, queremos darte un regalo, pero también queremos que formes parte de esta hermosa familia. Ya todos tenemos los elementos. Si alguien falta, puede levantar su mano para que le hagan llegar, por favor. Hace un rato, en la primera reunión, se me vino mucho a la mente esta palabra, cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús y el ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y creo yo que muchas veces eso sigue pasando hoy en día. Seguimos buscando en los sistemas, en la religión, en cosas que realmente son muertas, al que está vivo. Y quiero decirte que Jesús está vivo y es real
y te llama a vivir para Él. Y le quiero pedir a Dios el poder de su Espíritu Santo para poder abrir este vasito. Ya, gracias Dios. Lo logré. ¿Estamos listos? Sí, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a celebrar la cena del Señor? Y lo voy a decir otra vez, vamos a celebrarlo, ¿ok? Yo estoy emocionado de celebrar que Cristo está vivo, porque cada vez que participo de esto recuerdo mi pasado, recuerdo hacia dónde estaba destinado, y recuerdo que hubo un momento que fue un parteaguas en mi vida. Yo nací y mis papás ya iban a la iglesia, y te voy a decir algo, eso no te asegura que seas cristiano. Yo tenía siempre que guardar una postura y hacerme ver siempre bien, como el niño bien portado. Y viví cosas horribles, pero que hoy sé que por su gracia estoy aquí. Y quiero decirte eso, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. La Biblia dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Cómanlo en memoria de mí hasta el día que yo vuelva. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice: porque Él fue herido por nuestra rebelión y molido por nuestra maldad, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Cuando tomemos el pan, recordamos que el castigo que nos tocaba a nosotros cayó sobre su cuerpo, que fue crucificado, que sufrió por nosotros, para nuestra reconciliación con Dios, y para que tú y yo pudiéramos tener salvación y sanidad. Así que cuando comemos del pan le decimos: gracias Señor, gracias porque en tu cuerpo sufriste el castigo por nuestra paz. Gracias porque por ese sacrificio hoy yo estoy aquí de pie. Gracias Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Podemos comer del pan. Dice la Biblia que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa representa un nuevo pacto en mi sangre. Bébanla en memoria de mí hasta el día que yo vuelva. Y el apóstol Pablo añade en Corintios y dice: porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Básicamente estamos haciendo una celebración que le estamos diciendo al mundo: hey, en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Y en el nuevo pacto, que es representado por esta sangre, podemos ver algo maravilloso, porque en el antiguo pacto tenía que ser sacrificado un animalito continuamente, año tras año, para el perdón de los pecados. Y era una expiación limitada, porque había que hacerlo continuamente. Además, un hombre entraba al lugar santísimo, ponía la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, y si era aceptado el sacrificio, la gloria de Dios descendía sobre ese lugar. Yo siempre he dicho que me encantaría estar ahí, porque el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras. Imagínate todo lo que reflejaba, debió haber sido algo hermoso. Y este hombre salía y decía: hey, Dios aceptó el sacrificio, tenemos un año más de perdón. Hebreos dice que Jesús, por medio de su sangre, abrió un nuevo camino, y que Él entró a un tabernáculo no hecho por manos de hombres, sino que estaba en el cielo, y no presentó la sangre de ningún animal, sino su propia sangre. Y Él era a la vez el sumo sacerdote y el sacrificio. Y Él presentó su sangre en el lugar santísimo celestial. Y la Biblia dice, si nos vamos a los evangelios, que cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, recordándonos que tenemos libre acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo.
Y el apóstol Juan lo dice de esta manera tan extraordinaria: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando bebemos de la sangre, recordamos que Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la doy por amor a ellos. Jesús, gracias por tu sangre derramada en la cruz en nuestro favor, por el perdón de nuestros pecados. Podemos beber de la copa. Dios, gracias porque hoy podemos celebrar que tú estás vivo y que tenemos vida. Gracias porque por tu muerte tenemos perdón de pecado y por tu resurrección tenemos propósito y vida eterna. Ayúdanos a poder vivir cada día conscientes de esta realidad. Si tú vives, nosotros vivimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.